Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones en Librería Remus. Hoy estamos finalizando nuestro ciclo del año 2022 y vamos a cerrar con una presentación importante para mí personalmente. Hoy día conversan Ricardo Beggio y Carlos Barría sobre el libro Introducción al psicoanálisis de orientación lacaniana. Voy a presentar a Ricardo Beggio. Él es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Nueva Escuela Lacaniana de la sede de Santiago y de la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires. En el 2013 publicó el libro Psicoanálisis, Salud Pública y Salud Mental en Chile. En el 2016 fue editor y coautor del libro Intervenciones psicoanalíticas en instituciones de salud y en el 2020 publicó El malestar y el goce de la sociedad de rendimiento. Y actualmente este es su último libro, Introducción al psicoanálisis y orientación lacaniana. También tenemos el agrado de contar con la presencia de Carlos Barría. Carlos es licenciado en filosofía, es psicólogo y es doctor en psicología, psicoanalista asociado a la Nueva Escuela Lacaniana de Santiago, director de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Los dejamos con nuestros invitados y esperamos que disfruten de este compartir. Buen día. Un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después porque esto va a quedar grabado. Muy contento de estar aquí contigo, Ricardo, en este cierre de este ciclo aquí en la librería Remus, una librería que se ha especializado en psicoanálisis y que es un referente así de libros de psicoanálisis aquí en la ciudad. Entonces muy contento de estar contigo aquí, Ricardo, para poder conversar sobre este libro que tenemos que celebrar, ¿no? Introducción al psicoanálisis y orientación lacaniana. Un libro de la editorial Hammurabi, una editorial seria, yo diría de lujo, que se la ha jugado, ha apostado por tener toda una línea de trabajo sobre inconsciente y malestar. Así que bueno, vamos a ir conversando un poco sobre este libro. Bueno, Ricardo, estaba sacando las cuentas, nos conocemos hace 15 años, ¿sí? Hace 15 años más o menos, la primera vez que nos encontramos, y siempre ha sido en torno al trabajo, en torno al psicoanálisis, en torno a la orientación lacaniana. Entonces, la idea es que podamos conversar sobre un poco este libro. Yo he seguido tu trayectoria de escritura en los últimos años, del 2013 me acuerdo cuando salió este libro tuyo sobre psicoanálisis, salud mental y salud pública, que era un tema muy contingente, o sea, nosotros tenemos muchos colegas psicoanalistas que están trabajando en el ámbito de salud pública y aquí en Chile no hay ningún espacio de formación, de trabajo, de reflexión, hasta que aparece el diplomado que tú diriges, pero no había trabajo sobre psicoanálisis de salud pública. Después aparece un libro tuyo que me tocó también presentar en algún momento sobre la sociedad del rendimiento, el malestar contemporáneo. Entonces, en esta trayectoria yo veo así un intento tuyo por tocar problemáticas muy contingentes, muy actuales a la época que estamos, muy a la altura de la época que estamos viviendo, importantes para la formación, para los que nos interesa la clínica, la orientación lacaniana, y de repente nos topamos con este libro que es una introducción, ¿no? Entonces, yo, a propósito de esta orientación que propuso Lacan de un retorno a Freud, siempre me cautivó mucho esta idea de retorno, ¿no? De pensar los retornos. Entonces veo este libro, esta publicación y recorté este significante retorno. Pareciera que hay un retorno tuyo a algo, ¿no? O sea, de temas muy contingentes a introducción a la orientación lacaniana, ¿no? Entonces me gustaría si podemos conversar un poco sobre este retorno. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la pregunta y me sumo a tu agradecimiento a Librería Remus y a Natalia por este espacio tan vital para los que trabajamos en psicoanálisis y tratamos también de levantar ciertas iniciativas de escritura y de transmisión.
Sí, fíjate, no me había percatado, no lo había leído en términos de retorno, pero efectivamente tienes toda la razón de que mis primeros esfuerzos por publicar o escribir algo para transmitir una determinada experiencia giran en torno a temas bien contingentes e incluso urgentes, ¿no? A cierta urgencia por pensar la dimensión de la práctica del psicoanálisis en contextos institucionales. Pero yo también diría que este retorno a los fundamentos es parte del mismo movimiento, ¿no? De alguna manera uno no puede responderse a las preguntas por cómo llevar adelante una práctica psicoanalítica inserta en instituciones o en contextos de salud mental sin los fundamentos, ¿no? Es un error pretender desproveer la formación analítica de los fundamentos y de las lecturas fundamentales de Freud, de Lacan, de Miller, a mi parecer, en torno al psicoanálisis. Entonces, de alguna manera, este esfuerzo retoma esa necesidad también, retoma la necesidad de poder proponer una suerte de lectura de acompañamiento. Este es un libro que no lo pensé, es un libro que no reemplaza la lectura de los fundamentos, es un libro que trata de facilitar la lectura de los fundamentos, trata de acompañar la lectura de los fundamentos, trata de colaborar en el acercamiento de la lectura de Lacan, ¿no? Ese es un poco el espíritu, ¿no? En algún momento tuve la impresión de que no se contaba mucho con introducciones que permitieran dar una cierta organización a la orientación lacaniana y me empecé a entusiasmar con la idea de escribir y de retornar yo también a los fundamentos, porque en este proceso de escritura, de retomar los primeros textos de Lacan, es volver a leerlos, digamos, por enésima vez, digamos, volver también a encontrar en los fundamentos las respuestas para lo actual y no pensar que se pueden construir respuestas a lo actual solamente desde lo actual sin los fundamentos. Eso me parece que es un error formativo y en la formación de uno no orienta, más bien extravía. Sí. Mira, yo quería contarte un poco el efecto que tuvo en mí la lectura de tu libro. Cuando uno, por ejemplo, lee esta idea de una introducción a algo, uno se imagina un texto propedéutico, ¿no? Ah, mira, estos autores hablan de teorías tan complejas, entonces por fin escribe un autor que va a permitir agarrar algo simple, comprender algo simple. Y me llamó la atención de que no es un libro propedéutico, para mi gusto, no es un libro así como que diga, ah, esto explica, por ejemplo, a Lacan, orientación lacaniana, sino que tuvo otro efecto. Yo diría que me permitió a mí reordenar las múltiples lecturas, ¿sí? Y mi trayectoria, por ejemplo, con la orientación lacaniana, ¿no? Entonces tuvo un efecto de reordenamiento, ¿no? O sea, una introducción que en mí tiene un efecto así como de reordenar todo lo que he leído, lo que he trabajado en relación a la orientación lacaniana. Y bueno, me pasó algo parecido cuando leí el esquema del psicoanálisis, que es un texto muy tardío de Freud, de un año antes que se muera, en 1938, que Stache dice que no es un texto destinado a público general, es un texto dedicado a gente que conocía muy bien la obra de Freud, ¿sí? Que conocía muy bien la obra de Freud. Es un texto genial, que es un decantado así de toda una trayectoria de trabajo en Freud, y uno lee el esquema y efectivamente te permite reordenar. Entonces no es un texto de divulgación, sino que es un texto que permite anudar, amarrar, ordenar cosas. Entonces, para mí tuvo una gran sorpresa la lectura de esto, de no toparme con un libro así como de repaso, de introducción a, sino de ordenar muchas cosas que están sueltas, cabos sueltos, y darle una especie como de anudamiento. Entonces, en ese sentido, me disfruté mucho la lectura del libro en esa dirección. Y ahí, en este ordenamiento, podría decir que el texto tiene dos grandes, una estructura de a dos más un extra, ¿no?
Una primera parte que está dedicada a todo el predominio de lo simbólico en Lacan y otra segunda parte dedicada a la orientación por lo real, ¿sí? Dos momentos en la enseñanza de Lacan, en el desarrollo, que bueno, me gustaría conversar contigo un poco cómo pensaste tú esta estructura. Yo tengo una hipótesis, la voy a compartir contigo al tiro. Yo creo que cuando uno lee textos muy tempranos de Lacan, en ciernes, no sé, ya hay muchas cosas que se van a desarrollar después, ¿sí? O sea, no es que Lacan se le ocurrió después lo real y aparece, sino que uno puede, o el concepto de goce, tú lo dices ahí en el espejo, está el concepto de júbilo. Entonces, he pensado, por ejemplo, a Lacan le gustaba mucho hablar de la topología después, esta idea de que hay figuras que tú las puedes deformar, pero hay ciertos elementos invariantes. Pienso que en Lacan hay elementos invariantes desde el inicio, ¿sí? Y me gustaría conversar contigo un poco cuando pensaste en la estructura de este libro, ¿qué elementos para ti aparecieron como invariantes que recorren toda esta introducción? ¿Sí? Elementos invariantes en la orientación lacaniana y en Lacan. ¿Sí? Es una pregunta amplia, pero también central, ¿no? Que tiene que ver con la amplitud de poder pensar el psicoanálisis, pero también de la vértebra o la columna vertebral del psicoanálisis. Efectivamente, este es un texto que no tiene, voy a partir por lo primero que comentaste, no tiene la estructura del texto propedéutico que pretende escalonar ideas desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Yo diría que cada capítulo, yo incluso lo pensé como una pieza suelta, es decir, capítulos que uno podría leer por separado de acuerdo a los propios intereses, ¿no? Más bien lo que el libro tiene es tomar un concepto en su complejidad y pretender desarticularlo para poder decirlo de otras maneras, ¿no? Y permitir de esa forma transmitir sus alcances clínicos, ¿no? En el psicoanálisis, ¿no? Es decir, es más bien un libro que no avanza desde una idea de menos a más, ¿no? Sino más bien es un libro que desarticula el tema de cada capítulo, el goce, el fantasma fundamental, el significante, para poder hacer, si se quiere, un cierto efecto de traducción hacia las implicancias prácticas, ¿no? Aunque el libro no tiene tanta declinación hacia lo práctico, ¿no? Pero más bien tiene sí una declinación a tratar de esclarecer lo que se quiere denotar, connotar con esa elaboración conceptual en términos clínicos. Ahora, si tú me preguntas por el problema central, la invariante, yo creo que hay una, y yo creo que es una invariante que me atrevería a decir que es la gran invariante, el gran elemento, el gran problema central de Lacan, que es también el gran problema central que retoma Miller, y que es un problema central que Lacan retoma de Freud también. Es decir, creo que, y a mi gusto y a los que compartimos la orientación lacaniana, es probablemente el problema central del psicoanálisis, ¿no? Por supuesto que en la obra de Freud uno podría elegir otros problemas como problemas centrales, ¿no? Parece que Lacan en su retorno a Freud eligió uno. Y es un problema que yo lo diría en los siguientes términos. No hay en las satisfacciones del sujeto hablante, en las satisfacciones del individuo, una adecuación absoluta entre el mundo interno y el mundo externo. No hay una experiencia definitiva de adecuación entre la realidad del mundo interno, ¿no? El Inwelt, no sé pronunciar bien alemán, con el Umwelt, con el mundo externo. Ese problema está en Freud y está en el proyecto de psicología para neurólogos con la idea de que el primer objeto de satisfacción nunca es reencontrado, y de ahí viene la idea que muchos deben conocer del objeto perdido, sino que más bien los siguientes deseos, los siguientes anhelos, los siguientes intereses libidinales del sujeto van tras el rastro de la marca que dejó ese objeto, que era la vivencia de satisfacción en Freud, ¿no?
Me parece que ese nudo, ese punto de que de alguna manera el objeto nunca es un objeto vuelto a encontrar, sino más bien un objeto reencontrado, pero atrapado en la marca, la huella, es el problema central que capturó a Lacan, ¿no? Que capturó a Lacan y que lo impulsó a Lacan en toda su enseñanza, y que efectivamente lo vamos a encontrar como problema a lo largo de toda su enseñanza, ¿no? Por supuesto que es más fácil decirlo en términos de la última enseñanza, que se puede decir de muchas maneras. Se puede decir como no hay relación sexual, hay de lo uno, hay siempre un goce fuera de sentido, lo real, etc. Pero también ese problema está en la primera enseñanza. Y podríamos decir, ¿no?, que es el problema que a Lacan lo obliga a ir hacia lo que llamamos propedéuticamente la segunda enseñanza. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese problema en la primera enseñanza? Ese problema, desde el punto de vista teórico, está en el estatuto del significante fálico. ¿Por qué? Porque el estatuto del significante fálico es precisamente el de un significante que hace excepción a la definición misma del significante. Es decir, es un significante que no representa a otro significante. Más bien es el significante que va a ser representado por el nombre del Padre. Entonces, se le llama significante a algo que no cumple con las propiedades de la definición conceptual del significante. Ahí está ese mismo problema, ¿no?, que es el problema desde el punto de vista abstracto de la relación, digámoslo así, de la huella del representante con ese objeto que se perdió, ¿no? El término significante fálico. Por eso, por ejemplo, en el seminario 5, en uno de los capítulos se dice la significancia del falo, y no la significación del falo, porque la significación requeriría un estatuto de definición conceptual diferente, propio del significante como efecto metafórico, y el falo no es una metáfora, ¿no? Por eso, pero ese sería, creo yo, el problema que recorre gran parte, de manera central, la orientación lacaniana. Sí. Estaba pensando a propósito de un concepto que forja Lacan, que aparece así en varias partes en tu libro, que es el concepto de goce, que, claro, cuando tú hablas de esta primera experiencia de satisfacción, el objeto perdido, todo eso orientó rápidamente a Freud por la vía del principio del placer, y llega un momento en que las cosas se complican, los fenómenos clínicos, hay muchas interrogantes ahí, y Freud empieza a ver que hay que pensar, postular un más allá al principio del placer, un texto que sale citado varias veces en tu libro. Entonces, Lacan lleva todo eso a construir el problema del goce, ¿sí? Y me gustaría un poco hablar sobre esto a propósito de la época actual, ¿sí? Tú escribiste hace poco un libro sobre la sociedad del rendimiento, donde tocas mucho el tema del goce. Entonces, me gustaría, si podrías, a los que nos están escuchando, poder desarrollar un poco este concepto de goce en la enseñanza de Lacan, y quizás sus usos para la clínica contemporánea, ¿no? Pensando que hay una época que tiene que hacerse cargo del malestar, y el concepto de goce puede iluminar mucho de eso. Entonces, mira, el concepto de goce a mí siempre me ha parecido, no sé lo que van a opinar quienes puedan escucharnos ahora o más adelante, pero me ha parecido el concepto más evidente del psicoanálisis. O sea, no necesitamos ni siquiera hacer una investigación científica para comprobarlo, porque es evidente. ¿Y qué dice el concepto de goce? Lo vamos a revisar, se me ocurre que revisemos una cita, pero el concepto de goce simplemente alude a una idea muy evidente, y es que los seres humanos no tomamos decisiones orientándonos hacia la obtención de placer, pretendiendo disminuir lo displacentero. Es decir, esa idea, que es una idea muy arraigada en nuestra idea de comportamiento humano,
¿no? Nosotros creemos que la gente busca el bien Claro. para sí misma y para los demás, ¿no? Y la verdad es que es bastante evidente que no, ¿no? Es bastante evidente que tomamos decisiones que nos hacen sufrir, tomamos decisiones que mantienen un sufrimiento del que nos quejamos, ¿no? Es decir, el concepto de goce señala o denota justamente la convicción de que lo que mueve a los seres hablantes es una satisfacción que está más allá del principio del placer, que es lo que Freud llamó la libido, ¿no? Y que es el centro, el nudo del inconsciente. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, más allá de que en el sentido común operemos con la idea de que los seres humanos buscamos el bien, es bastante evidente que hay una falla en eso y que más bien lo que retorna es elecciones, decisiones que van en la línea de mantener cierto grado de malestar. Respecto al goce, por ejemplo, una de las características centrales es que no se aprende, ¿no? Claro. ¿No? La idea de que se tropieza en la vida, la vieja idea de la compulsión a la repetición de Freud, ¿no? Que en la versión de Julio Iglesias es que tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Es una idea evidente, ¿no? Y se sigue creyendo de que Queremos rodear la piedra. queremos rodear la piedra y en el rodeo tropezamos con la misma, ¿no? El concepto de goce es eso. Es de lo que no se aprende y podríamos decir, si vamos a una cuestión más clínica y más práctica, que también va a dar cuenta de lo que no cambia. Es decir, es también una reformulación respecto a las aspiraciones que podamos tener con el propio psicoanálisis en relación a que hay mucho de uno que cambia en un análisis, pero también hay algo de uno que no cambia. Entonces, toda la problematización de Lacan en torno a la noción de goce y con posterioridad de lo real, etc., tiene que ver con eso, con poder también resituar la dirección de la cura, la idea de tratamiento, el final de análisis, también el análisis acotado en el tiempo que se puede realizar en un contexto institucional o en una intervención en algún tipo de centro de salud mental, etc., es resituar también las expectativas terapéuticas en relación a esa idea de que hay algo que, si bien puede cambiar, también tiene una dimensión de el orden de lo que no cambia, y respecto a lo cual hay que buscar otro tipo de aspiraciones que no sean necesariamente la transformación absoluta de eso. Porque ahí está, no cambia. Exacto, exacto. Si te parece, revisemos, me parece que un poco vamos al revés, vamos ahora a algo más conceptual de la noción de goce. Acá en la página 77, me parece, yo retomo una cita de Lacan, de un texto del año 66 que se llama Psicoanálisis y Medicina, y Lacan describe muy bien lo que yo acabo de señalar de manera más práctica, digamos, ¿no? Dice, ¿qué nos dice del placer? Aludiendo a Freud, ¿no? Que es la menor excitación, lo que hace desaparecer, mira esta palabra, la tensión, la tempera, más por lo tanto aquello que nos detiene en un punto de alejamiento, de distancia muy respetuosa del goce, ¿no? Es decir, el principio del placer es justamente, ¿no?, un mecanismo para detener al goce, frenar. Pues lo que yo llamo goce, en el sentido en que el cuerpo se experimenta, es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña, ¿no? Es una división fundamental. Es la tensión psíquica. La tensión psíquica necesitamos mantenerla a raya. Pero si la hiciéramos desaparecer, si borráramos el goce del psiquismo, sería la muerte, que es lo que Freud llamaba la pulsión de muerte cuando el aparato psíquico no tenía ninguna tensión en su interior, ¿no?
¿no? Entonces el goce es inherente como tensión, como interés libidinal al funcionamiento psíquico. Sí. Bueno, esta es una pregunta, comentario, quizás no es para desarrollarla ahora, pero tanto tú como yo tenemos la experiencia de vincularnos en las universidades con otros discursos psicológicos, por ejemplo, que tratan de abordar algo del malestar de la época. Y a mí me llamaba la atención que una idea como esta, que se evidencia tanto en la clínica, que aparece tan en primer plano como la idea de goce, como una tensión, como una satisfacción paradójica, como algo que no se ordena por el principio del placer, como que no entrara en otras corrientes, ¿no? En una conversa que tuvimos anterior, tú me decías, mira, en algunos elementos, fundamentos que soy la teoría sistémica aparece, pero, pero en otros no. Hoy día más bien la terapéutica va en la línea de cómo atemperar, como que se pudiese, por ejemplo, educar, psicoeducar. Me llama la atención la resistencia al concepto de goce desde los saberes que circulan sobre el sufrimiento. No sé si quieres decir algo al respecto, Sí, o te sí, comento. podríamos tocar un punto ahí. Yo creo que no es solamente una resistencia de los saberes o de otras corrientes psicológicas a la idea de goce. A mí me parece que hoy día hay que pensar esto de manera cultural, mucho más allá de los límites del psicoanálisis, pero hay un ideal dominante, predominante, que tiene que ver con la idea de la felicidad, de la promesa de que se puede alcanzar una felicidad total y absoluta, y tenemos películas, series, leyes, ya voy a decir algo de eso, donde la idea de felicidad bajo la forma de bienestar está muy instalada, ¿no? Y ese empuje que empieza a cobrar la forma no solamente de un ideal, sino más bien de un imperativo, se ha traducido también en modos de abordaje terapéutico, ¿no? Modos de abordaje terapéutico que empujan en dirección a que la gente esté bien. Cuando digo que la gente esté bien, digo que no empujan a que la gente sufra menos, ¿no? Sino a que se esté bien, que es otra cosa. La idea de felicidad, la idea de bienestar es una producción cultural del capitalismo tardío, como le llaman algunos, no el industrial, no el de antes de los años 50, no el de Pink Floyd, digamos, de The Wall y de Animals, ¿no? Sino es una producción del neoliberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, y que tiene una producción conceptual que nosotros la hemos trabajado en nuestro espacio, que es la idea de bienestar. Yo hacía una alusión a la ley, en la ley de salud mental que hay en Chile, que en realidad no es una ley de salud mental, es más bien una ley de derechos de personas con problemas de salud mental. Es profundamente neoliberal, porque su concepto de salud mental es un concepto construido en torno a la idea de completo bienestar, ¿no? Y esa es una producción culturalmente situada. El concepto de salud mental se produce después del año 48, cuando se funda la ONU y la Organización Mundial de la Salud, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando empiezan los años dorados del capitalismo, como les llaman, que son los años de un enorme desarrollo económico, y aparece la idea de que la gente puede llegar a ser feliz y alcanzar un bienestar absoluto. Y en ese momento se produce una metáfora, una transformación conceptual, en donde se funda el concepto de salud mental, que no existía, y reemplaza el concepto de higiene mental. El concepto de higiene mental era un concepto en donde el objetivo público tenía más bien que ver con disminuir la carga o el impacto de enfermedades en las personas. Era una salud mental, una higiene mental entendida como disminuyámosle a las personas las patologías, ¿no? En cambio, el concepto de salud mental, ¿no?, apunta o promete un completo bienestar psicológico, social. La conocemos, la definición la pueden buscar, está en la Ley de Salud Mental de la Biblioteca Nacional del Congreso.
¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, que se ha definido, o digámoslo así, una idea de bienestar que pareciera creer a pie juntillas que los seres humanos buscamos estar bien, buscamos solamente el placer. No nos movemos porque disfrutamos de manera gozosa, ¿no? Y eso me parece que además es una enorme renegación de la historia de la humanidad, digamos. Basta mirar un poco la historia para saber que no nos movemos así, ¿no? Sí. Oye, Ricardo, hay una palabra que extraje del libro. Hacia el final del libro tú dices, este libro será juzgado por sus usos, ¿sí? La palabra uso me interesa mucho porque, bueno, estamos en una librería y a mí me interesa mucho la idea de poder usar los libros, poder usar las ideas, usar los libros. A mí una de las cosas que más podría decir, me enganchó con la orientación lacaniana tiene que ver justamente con un cierto uso, una pragmática, no una intelectualización del psicoanálisis, sino que cómo se pueden usar, por ejemplo, los conceptos. Bueno, también en el anexo del libro aparece los usos clínicos del nuevo Romeo, un texto tuyo que es anterior a todo esto, ¿no? Que está en los anexos. Entonces, me subrayé mucho la idea de uso y me preguntaba cómo, por ejemplo, tú ves que podría usarse este libro, ¿sí? Los usos posibles de este libro. Cada lector tendrá ahí su trabajo de inventar qué hacer con este libro, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo Mira, ves? este es un libro que yo lo pensé en distintos niveles, porque hasta lo pensé también con ciertos usos para mí, digamos, ¿no? Los libros tienen una particularidad cuando uno ha tenido la suerte de ser su autor, digamos, y es que rápidamente a uno le dejan de pertenecer, ¿no? Y uno de pronto por alguna instancia de trabajo va a los propios libros a leerlos nuevamente. Y a mí me ha pasado, ¿no? Y yo digo, oye, qué interesante esto que finalmente yo escribí, pero que ya siento que no me pertenece y que cuando lo escribí lo vi de esa manera y hoy día se me olvidó cómo lo veía y ahora me retorna como algo que me sirve como si estuviera leyendo cualquier otro libro y no solamente un libro que uno mismo escribió. Entonces tiene una dimensión de uso también para mí. Pero mira, yo lo pensé este libro como una compañía, ¿no? Este es un libro para que quien empieza a meterse en psicoanálisis lo puede usar, ¿no? Pero con el entendido de que no le va a ahorrar el trabajo de lectura ni el esfuerzo por tener que elaborar un propio camino, ¿no? Sino más bien, ¿no?, le va a permitir consultar, le va a permitir situar, le va a permitir que si se encuentra con una idea, poder decir, a ver, esto tiene que ver con esto de Lacan, ¿no? Pero no le va a resolver el problema de tener que leer a Lacan o tener que leer a Miller o tener que leer a los autores de orientación lacaniana. No es un libro que tiene las claves para solucionar algo de una vez y para siempre. Es un libro para acompañar el trabajo formativo de uno en el psicoanálisis lacaniano con, como lo digo un poco en la presentación, con ese espíritu de los mapas de las ciudades conocidas, que te orientan, pero que no te ahorran el trabajo de visitar el lugar que hay que visitar, no te ahorran la lectura. Entonces es un libro que tiene una aspiración panorámica y por lo tanto tiene una aspiración de mapa, de poder situarse y de poder situar a ciertas ideas de Lacan. Por eso también me arriesgué a introducir cuestiones de la última enseñanza de Lacan, del concepto de síntoma, del concepto de real, del concepto de goce femenino, porque me parece que hoy día cualquier colega que esté empezando, que esté en un momento, digamos, propio de la orientación lacaniana, si va a una actividad de las escuelas, de nuestras instancias de formación, se va a encontrar con el uso de conceptos que no siempre son, desde el punto de vista propedéutico, los que debieran estar al principio, ¿no? Sin embargo, en nuestra comunidad de trabajo están permanentemente presentes, entonces también es necesario, ¿no?, poder situarse respecto a esos conceptos que en la lógica propedéutica tienen mayor complejidad. En ese contexto te quería preguntar
por la orientación por lo real. Vamos a hablar un poco de eso. Te lo pregunto por lo siguiente. Bueno, a todo esto, los que llevan un buen rato escuchándonos, en la invitación yo les decía de que si alguno quiere, por ejemplo, hacer alguna pregunta, yo dejé un número WhatsApp, lo tenemos ahí abierto por si alguien quiere, se anima a escribir alguna pregunta, es más 569-9884-3594, ¿sí? Más 569-9884-3594. Si alguien quiere traer una pregunta así a propósito de lo que ha escuchado, alguna inquietud que tenga, la puede hacer. La orientación por lo real. Te decía porque muchas veces aquí en Chile, principalmente cuando se escucha hablar de Lacan, lo primero que se escucha hablar, por ejemplo, estudiantes que están entrando, por ejemplo, en una carrera de psicología, escuchan hablar de psicoanálisis, ¿no? Hablan de muchos autores, escuchan hablar de Lacan, rápidamente aparece el Lacan de el significante, la metáfora paterna, pero todo esto de la orientación por lo real, como que uno empieza a escuchar después cuando se empieza a acercar, qué sé yo, a la escuela, como dices tú. Entonces, me gustaría si te puedes referir un poco a esta idea de la orientación por lo real para los que nos están escuchando. Eso. Mira, la idea de la orientación por lo real es muy importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Podríamos decir que la orientación por lo real es una manera de denominar la necesidad de reordenar ciertas ideas del psicoanálisis respecto a la práctica del psicoanálisis y a la dirección de la cura, es decir, a los efectos que podemos producir subjetivamente en alguien con un trabajo psicoanalítico. Es un reordenamiento que tiene que ver con la noción de goce como lo que no cambia, con la noción de goce como lo que se repite, con la noción de goce como aquello de lo cual es difícil aprender, porque insistimos en tropezar con la misma piedra, ¿no? La orientación por lo real tiene que ver con incorporar esa idea en la perspectiva práctica, clínica, terapéutica del psicoanálisis, ¿no? Es decir, la orientación por lo real tiene que ver con algo así, digamos. Uno se cura de muchas cosas en psicoanálisis, pero también hay algo de lo que no se cura. Por lo tanto, ¿no? Pensar el trabajo analítico desde ahí implica que hay que agregarle también a todas las ideas que tenemos relativas a aquello de lo que uno se cura, alguna idea que pueda dar cuenta de qué diablos vamos a hacer con lo que no se cura. Y esa es la idea de identificación del síntoma, etc. Pero la idea de orientación por lo real no se agota solamente en la idea del fin de análisis, ¿no? También se aboca a pensar ciertos fenómenos clínicos contemporáneos, porque lo que tú describes de cuando si uno llega a trabajar a un hospital, a un CESFAM, con la idea de que la clínica lacaniana es hagamos un diagnóstico entre psicosis, neurosis y perversión, ¿no? Y después que tengamos ese diagnóstico empecemos a trabajar con la dirección de la cura que se desprende de la conceptualización entre neurosis, psicosis y perversión, se le complica la cosa, ¿no? Porque le llega un adolescente que se corta, otra persona que se quiso suicidar, otra persona que está escuchando voces, otra persona que consume alcohol hace 20 años, otra persona que se deja golpear por alguien o que es golpeada por alguien, o alguien que está padeciendo el impacto de una situación traumática y está en una urgencia. Y dice, bueno, ¿y cómo se trabaja, ¿no? Bien. La orientación por lo real tiene que ver justamente con esta idea que te comentaba hace un rato, que justamente que hay el goce. Y el goce necesita, como decía la cita que traía de Lacan, un cierto atajamiento, una cierta defensa, que es el placer. Pero a veces eso falla. Y cuando eso falla, tenemos a sujetos que se encuentran enfrentados lo voy a decir así tomando una de las últimas definiciones de Lacan de lo real, a lo real como lo imposible de soportar, que es la definición más hermosa y más clínica y que creo que más podemos entender cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene sus imposibles de soportar.
Y lo sabemos aunque no queramos saberlo. Mm. Entonces, la noción de orientación por lo real, tomada así, como lo real es lo imposible de soportar, es tremendamente útil en unos primeros encuentros con una persona. Imagínate esta pista, ¿no? Entrevistar a un paciente por primera vez tratando de ubicar algo de lo que a ese sujeto le resulta imposible de soportar. Eso es parte de la orientación por lo real, ¿no? Una gran orientación clínica. Es una orientación clínica que está ahí, es evidente a todos los que hemos alguna vez atendido pacientes. Entonces esa es la fuerza de esa idea conceptual. Y que tiene este núcleo que hablábamos al principio de lo invariante, ¿no? De lo invariante, porque después uno empieza a ver que eso es imposible de soportar, el sujeto se lo encuentra una y otra vez, por aquí, por allá, y lo busca, y uno no lo entiende, ¿por qué lo busca? Bueno, y ahí viene el análisis, el desciframiento y todo lo otro, ¿no? Tampoco es que vamos en una primera sesión a decirle, señora, mire esto, caballero, esto no va a cambiar en usted, así que acostúmbrese, ¿no? Eso sería una burrada, ¿no? Pero la orientación por lo real es eso, es orientarse por eso que no cambia, por eso imposible de soportar, por eso que no va a entrar, no se va a drenar en los procesos psíquicos, simbólicos e imaginarios, ¿no? Que va a estar ahí en distintos momentos de la vida de alguien y en distintos momentos del análisis de alguien o de la terapia de alguien. Sí. Oye, te propongo un tema. Me gustaría hablar sobre tu relación con la escritura. A mí, algo que me quedó así como muy marcado hace muchos años atrás, me acuerdo el 2008 por ahí, se invitó a Jorge Chamorro a Chile, en uno de estos coloquios del seminario del campo freudiano, el 15º, me acuerdo. Y Jorge Chamorro, analista miembro de la escuela, de la Escuela de Orientación Lacaniana, decía, por ejemplo, que para entender la idea de sujeto en Lacan había que leer un texto de Michel Foucault, que es un autor, ¿ya? Bueno, me fui a buscar, etc. Y de ahí, por ejemplo, siempre que leo, me parece súper sugerente buscar ciertas huellas que hay en el autor, ¿no? que se produce ahí en el texto, por ejemplo, sus relaciones transferenciales con ciertas lecturas, autores que citan. Por ejemplo, acá hay unos testimonios de Pase que tú citas, ¿no? Eliges, de todos los testimonios de Pase, eliges estos. Y entonces me preguntaba por tu relación con la escritura también como autor, ¿sí? Me parece que es central porque en Chile no tenemos una gran producción de psicoanalistas que estén escribiendo, y tú has hecho importantes aportes en la escritura, ¿no? Entonces, hablar un poquito de tu relación con la escritura, así, las huellas de Seba. Está interesante la pregunta porque me lo he estado preguntando en este momento de mi análisis, ¿no? El lugar de la escritura. Es bien raro, fíjate, porque el libro del 2013, Psicoanálisis, Salud Pública y Salud Mental en Chile, en estricto rigor, la gran masa de ese texto no es un libro escrito, es un libro transcrito, porque son 2 seminarios muy abundantes, digamos, sobre el tema de la salud pública que después yo transcribo. Entonces, en estricto rigor, el primer libro escrito como unidad es el del malestar y el goce en la sociedad del rendimiento. Y creo que, yo siempre he pensado el psicoanálisis y mi relación al psicoanálisis con la transmisión incorporada, digamos, con que no es solamente la clínica, la práctica, sino la transmisión. El hablar a otros que quieren ya sea formarse o incluso difundir, ¿no? Siempre creo que eso ha sido parte del trabajo de uno como analista. Y con la escritura empezó a aparecer algo así también, ¿no? Pero también empezó a aparecer un gusto distinto, un gusto diferente, que creo que tiene algo que ver con esto que te mencionaba hace un rato de ir transformando los conceptos, de ir abriéndolos, de incluso compartir también
¿cómo decirlo? Lo iluminador que ha sido lograr entender ciertas cuestiones en el estudio de Lacan y lograr entender sus implicancias clínicas, ¿no? Yo creo que eso es algo que me ha estado animando en la escritura en el último tiempo, ¿no? Compartir, por ejemplo, esto que te decía, compartir el decir, sorry, yo sé que se dice que Lacan es difícil y todo, pero decir que lo real, que la clínica es lo real como lo imposible de soportar, es tremendamente simple, es tremendamente lúcido en términos clínicos. Entonces, compartir eso ha sido algo que me ha animado en la escritura. Yo no soy un tipo que escriba, nunca tuve una relación con la literatura, nunca leí literatura, nunca me interesó mucho la lectura me interesó con el psicoanálisis, ¿no? Fueron los primeros libros que me leí completo, tuvieron que ver con el psicoanálisis, así que yo supongo que hay algo del no entender, ¿no? Y de la necesidad de ir a entender que también sintomáticamente me orientó en esto, como te digo, pero nunca he tenido un gusto por la escritura, nunca he escrito una poesía, no tengo una relación de lectura con la literatura. Es más, es bien raro porque a mí yo era muy malo escribiendo en mi época escolar, ¿no? De hecho, me iba muy mal en ortografía. Durante muchos años tuve el peor promedio que te puedas imaginar en eso, digamos, y lo tenía que compensar con otras notas, ¿no? Alguien me dijo una vez, una alumna me dijo, profe, es que usted tiene dislexia, ¿no? Capaz que por eso el gusto por el lenguaje y los equívocos y el desciframiento tenga algo que ver con eso, ¿no? Pero ha sido algo muy, muy de ahora, muy entretenido por lo demás, muy de disfrute. De disfrute. Totalmente, o sea, se trata de escribir para disfrutarlo, no tanto así como para cumplir con algo comprometido, por ejemplo. Sí. Ricardo, por ejemplo, para los que nos están escuchando, ¿podrías referirte un poco a este sintagma orientación lacaniana? Me interesa mucho esa palabrita orientación, ¿sí? A mí me interesa por varios temas, ¿no? O sea, los que estamos en el campo de la psicología ya nos cansamos de criticar, por ejemplo, que el DCM, que tenía una pretensión de orientar para la clínica, no orienta nada, saber, por ejemplo, un diagnóstico y qué sé yo, y que el psiquiatra le da cierto fármaco a una persona, eso no es ninguna orientación clínica. Y de repente aparece, por ejemplo, esta idea de que hay una orientación lacaniana, ¿sí? No es lacanismo, no es Lacan, ¿no? Sino que es una orientación lacaniana. Yo creo que esto tiene, por un lado, ciertas articulaciones con orientar la clínica, pero también orientar, por ejemplo, la propia formación. Entonces me gustaría si podemos hablar un poquito de esto, de qué sería introducirse al psicoanálisis de orientación lacaniana. Te agradezco la pregunta porque es una pregunta que se puede abordar de muchas maneras, pero partamos a lo mejor por la cuestión coyuntural. La idea de orientación lacaniana, que la utilizamos quienes formamos parte de lo que llamamos el campo freudiano y de lo que incluye a la Asociación Mundial de Psicoanálisis y a la escuela respecto a la cual nosotros pertenecemos y tenemos una sección acá en Chile que es la ANEL. Eso en general nos ubica en transferencia al trabajo de Jack Alan Miller, ¿no? Evidentemente hay otras posiciones al respecto. Hay colegas que piensan que no hay una manera lacaniana de analizar, sino que Lacan es un autor más dentro de los otros autores del psicoanálisis, ¿no? Es una opinión legítima, por cierto, más allá de que uno pueda a lo mejor no compartirla o estar disponible a discutirla, ¿no? E incluso hay agrupaciones, colectividades de psicoanalistas que también se definen como lacanianos, pero que no se definen en transferencia con el trabajo que ha llevado adelante Jack Alan Miller, Eric Laurent y otros colegas que conocemos. Entonces, cuando hablamos de la orientación lacaniana, me parece que estamos hablando de este movimiento de entender o de pensar el psicoanálisis en relación transferencial al trabajo de Jack Alan Miller, ¿no? Tanto es así que
el nombre orientación lacaniana es el nombre del curso que Jacques Alain Miller llevó desde el año 80 hasta el año 2011, ¿no? En la universidad, en el Departamento de Psicoanálisis de París 8, que se llama el curso de la orientación lacaniana. Y luego están los títulos de los cursos, ¿no? Ahora, yo creo que la palabra orientación es muy importante. ¿Por qué? Porque el significante orientación te dice una dirección hacia donde uno se dirige, ¿no? Pero no te señala ni un cómo dirigirte, ni un por dónde dirigirte, ¿no? Cuando uno va a la playa, uno se va a la playa en dirección poniente, ¿no? Tomamos orientación hacia el poniente. Te lo dicen los GPS, te lo dice el metro también, ¿no? Ahora, uno se puede ir a la playa por la ruta 68, la ruta 78, uno se puede ir por la Ligua, uno se puede ir por la ruta 5 norte, por la 5 sur, por la cuesta, por donde uno quiera. Se puede ir en auto, en bicicleta, en micro, caminando, se puede ir de muchas maneras, ¿no? Es decir, el significante orientación marca una libertad orientada, dirigida. No es la libertad extraviada ni deslocalizada del neoliberalismo, ¿no? Es la libertad orientada por una finalidad. Y yo creo que por algo también se ha hecho importante en nuestra comunidad de trabajo todo el trabajo sobre el pase, sobre el fin de análisis. Porque el fin de análisis uno lo puede también pensar con la idea de la finalidad. Y si tú tienes la idea de la finalidad, tienes la idea de la posible orientación, más allá del cómo, el cuándo, el dónde y el de qué manera, ¿no? De hecho, en el seminario El Symptom, Lacan trabaja la idea de la orientación, ¿no? Y trabaja la idea de la orientación con un juego, está la cita, pero no me atrevería a ponerme a buscarla en este momento, con un juego de palabras respecto a la idea del sentido, ¿no? Y juega con que una cosa es el sentido entendido como el significado de las cosas, ¿no? El significado de la palabra vaso en relación a agua o libro como significante en relación a hoja, escrito, autor, etc. Y otra cosa es el sentido, dice él, entendido como una orientación. Yo voy en sentido poniente, voy en sentido norte, ¿no? Y cuando trabaja ese equívoco de la palabra sentido, lo articula a la idea de la orientación por lo real. ¿A qué está apuntando con eso Lacan? A que ese goce, ¿no?, ineliminable que forma parte de la dignidad subjetiva de cada uno, ¿no?, puede transformarse con el trabajo analítico en una orientación en la vida, ¿no? Se puede permitir orientarte en la vida. Y es la idea que él tiene de identificación sintomal, etcétera, hacer de eso que de uno que no cambia, algo que en lugar de estar jodiéndote toda la vida, te permita orientarte, te permita encontrar nuevos caminos para llevar una vida más satisfactoria. Entonces yo creo que es clave eso que destaca del significante orientación. Sí, claro. Sí. Bueno, mira, vamos a ir comenzando a cerrar. Bueno, yo hablaba de los efectos al principio que había tenido la lectura del libro en mí a propósito de ordenar muchas cosas. También conversamos un poco sobre la idea de usos, ¿sí? Tanto tú como yo ya tenemos ciertas ideas de cómo poder usar este libro. También pensaba yo que un libro puede tener el estatuto de objeto-causa, ¿sí? Algo que causa, por ejemplo, deseo a estudiar, a entrar, a meterse. Por ejemplo, hay ciertas citas a algunos testimonios del pase que hay uno que no conozco, quiero ir a leerlo. Hay citas, por ejemplo, a textos de Freud que no son los clásicos textos conocidos de Freud, ¿no? Entonces también hay como cierto deseo por
chuta, quiero ir a leer esto, ¿no? Al final del libro también hay un panorama bien interesante de la enseñanza de Lacan, ¿no? Entonces yo empecé a leer y me empezó a producir oye, esto quiero ir a leerlo, ¿no? Entonces pensaba también que el libro, el tema de los usos, pero también que es un libro que para cada sujeto puede tener un efecto de causa, ¿no? Eso encuentro súper importante también a propósito de tu trabajo con la escritura, ¿no? De cómo causar deseo también. En eso, por ejemplo, ¿estás pensando en nuevos proyectos de escritura, causa así como? Sí, que quería decir algo respecto a lo de las citas. Yo pensé este libro siempre con muchas citas, Ajá. porque me parece que la cita tiene un poco eso, ¿no? La cita permite evidenciar algo que estaba ahí y que a veces uno pasó por encima de eso y no lo destacó, ¿no? Y ese también a veces es el trabajo de un autor, ¿no? Hay una reflexión de Borges creo que es el epílogo o de Ficciones o de la Aleph, no estoy seguro, que Borges dice algo así como, ¿para qué escribir grandes libros cuando uno los puede citar, ¿no? Como libro imaginario al interior de un relato breve, digamos, y hacer presente una idea reducida, en un espacio reducido, lo que se habría demorado todo un libro en desarrollar. Parece que hay algo de la reducción que la cita a uno le permite traer cuando escribe este tipo de textos, digamos. E incluso hay citas que yo ya las tenía subrayadas cuando las reencontré y que nunca me acordé que las había leído hace no sé cuántos años, digamos, ¿no? Entonces la cita tiene eso de la causa, de que te atrapa, te interpreta la cita, porque te obliga a ponerte en juego en la lectura que haces del recorte, ¿no? Así que ese es uno de los usos. Uno podría, yo decía, este es un libro que también yo podría sacar todo lo que yo escribí y dejar solo las citas, ¿no? Y creo que hasta puede ser una clave de lectura, no tenemos por qué. Es muy lindo esto, me encontré hace poco con la idea de lector salteado, no la conocía, pero estamos todos acostumbrados a tener que leer de manera de corrido, ¿no? Mientras que hay orientación en la literatura de leer de manera salteada, sin un orden lógico predeterminado. Sí, hay otros proyectos, la verdad que este es un primer puntapié de un proyecto un poquito más amplio para mí, que tiene que ver con también abordar la introducción a la clínica, es decir, digámoslo así, a la captura teórica que hacemos de la práctica, sobre todo en conceptos como angustia, depresión, neurosis, psicosis, perversión, ¿no? Que sería como un segundo carro de este proyecto, y también está el de la práctica analítica, que es poder revisar la interpretación, la transferencia, etc. Pero como te decía, sin ningún apuro. O sea, es una... Disfrutando, entreteniéndose. Hay ciertos temas que ahora han reaparecido a propósito de lo que va a ser el ENAPOL del 2023. Pero sí, me entusiasma la idea de poder armar algunas herramientas de trabajo en torno a los conceptos, a la clínica y a la práctica. Pero, te insisto, de manera totalmente con el pulso del gusto y del disfrute, sin el compromiso. Sí. Sin una demanda editorial de la editorial, así. Claro, sí. No, además tampoco creo que mata el deseo, la venta de estos libros sea como para que haya una presión editorial a que tengan que salir tantos libros de Lacan o introducción a Lacan. Hoy han llegado algunas preguntas interesantes para conversar, así que mira, una pregunta primero, si podrías hablar un poquito sobre la importancia de la escucha y la mirada en la psicoanálisis y orientación lacaniana. Es una pregunta. ¿Quieres decir algo de eso? Es una pregunta que no está en el libro de introducción, ¿no? Da para un seminario. ¿Sí? Da para un seminario, pero digamos algo, yo creo que hay una cuestión bien clara, y es que la escucha y la mirada aluden precisamente a los dos objetos pulsionales que Lacan agrega a la teoría freudiana de la pulsión,
¿no? La teoría freudiana de la pulsión gira más bien en función del pecho, las heces y el falo, ¿no? Y Lacan es quien contribuye con la idea de la voz y la mirada, ¿no? Como objetos pulsionales también, y no solamente como objetos pulsionales, sino como objetos pulsionales a los que él le otorga un cierto valor constituyente de la subjetividad, así como que tuvieran un mayor predominio en la constitución del sujeto. Y podríamos decir que en términos del dispositivo analítico hay una cierta apuesta por reducir la función de la mirada como objeto pulsional y privilegiar la función de la voz como objeto pulsional en términos de intervención. ¿No? Y eso en Lacan tiene un fundamento que es precisamente la idea de que la mirada es el objeto predominante del campo yoico, del campo. La mirada sería la función predominante en la constitución de la autorreflexión, ¿no? De la introspección, digámoslo en buen chileno, del rollo, ¿no? Del enrollarse mentalmente, de que la vida mental es fundamentalmente una vida de mirada interna, de verse uno mismo, de imaginarse siendo visto por otro, de que a uno lo miran, ¿no? Por lo tanto, sería justamente un objeto pulsional que fomentaría, ¿no?, la inmersión del sujeto en el campo de la fantasía y de la vida intrapsíquica excesivamente subjetiva, ¿no? En cambio, la voz como objeto pulsional sería el objeto que nos permitiría salir un poco de eso y llevar al sujeto hacia la cuestión de su estatuto más simbólico, ¿no? Y por lo tanto apaciguar la efervescencia de las imágenes y de lo imaginario como parte de la vida intrapsíquica. Oye, hay una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con lo que no se cura. ¿Sí? La pregunta es si eso que no se cura es equivalente a aceptarse con ese resto irreductible que no varía, lo que no cambia, ¿sí? ¿Qué se hace con lo que no se cura? Esa es la apuesta de lo que llamamos, y tú trajiste acá como la orientación por lo real. Es aceptarse, pero el aceptarse con lo que no se cura, habría que ver qué sería aceptarse, ¿no? Más bien yo diría que la perspectiva, la finalidad, para que lo digamos así, y no nos entrapemos solamente en la idea de fin de análisis, pero tiene que ver con el uso, con poder arrancarle a eso que no se cura una cierta función vital. Sí, eso es muy importante, porque lo de aceptarse no es dejarlo tal cual, ¿no? Uno puede hacer algo nuevo con lo... Claro, es algo nuevo, es un invento. Es un invento. Y lo que llamamos nosotros identificación sintomal o identificación al síntoma o invención sintomal tiene que ver con una apóiesis, con un efecto novedoso, con algo que a mí me gusta decirlo así, es como que hay un goce eso que no cambia, es un goce que es profundamente autoerótico, no es del orden de la relación al otro, ¿no? Pero es deformar algo de ese goce profundamente autoerótico para que tenga una función de deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es el concepto lacaniano por excelencia dialéctico, que enlaza al otro, que se define incluso como el deseo es el deseo del otro, ¿no? Sin embargo, poder encontrarle a un goce que es profundamente autoerótico una función de deseo, ¿no?, es justamente una inversión de las cualidades metapsicológicas de eso. Sí, muy interesante para estudiarlo, pensarlo, trabajarlo, porque de nuevo aparece la idea de uso, ¿no? Cómo hacer un uso de eso que no cambia y que hay algo que de ese uso puede enlazar, ¿no? Exacto. Y que no solamente puede enlazar, además ya no hace sufrir. Al contrario. Al contrario, hace vivir mejor, ¿no? Hace disfrutar. Sí, sí. Hay una pregunta
en relación a la construcción de casos en la orientación lacaniana, que es preciosa la pregunta y la idea, porque yo he visto hoy día las dificultades de construcción de casos en la formación clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te podrías referir un poco a la construcción de casos en la orientación lacaniana. Su uso podría ser, ¿no? Yo tengo una idea. Tengo una idea que se me armó en el primer y segundo año cuando fundamos la sección de la sede de la ANEL acá en Santiago, y de los primeros cárteles SIPA. ¿Te acuerdas de esta idea de seminarios de investigación de la práctica clínica? Que también lo realizamos al interior de nuestra sede. Y creo que en la construcción de casos clínicos es muy importante articular de la manera que se quiera un trípode lógico. ¿Qué es? El antes, la intervención y la consecuencia. El antecedente, la intervención y la consecuencia. O sea, yo creo que un caso clínico se tiene que esforzar, y no un caso clínico que construyamos, también tenemos que pensar nuestra práctica analítica cuando controlamos o cuando volvemos a pensar un caso en función de qué dijo, por ejemplo, qué dijo el paciente que uno intervino de esta manera y qué efecto tuvo. ¿No? O qué traía el paciente, qué dijo uno, qué efecto tuvo. ¿No? ¿Qué vivió el paciente? Saquemos la intervención, por ejemplo, para ver que este mecanismo, esta pequeña maquinita puede funcionar. ¿Qué le pasó al paciente en la vida? ¿Qué hizo con eso? ¿Y qué efecto tuvo en la vida? Cuando revisamos, ¿viste esos momentos donde uno revisa un poco la historia de quién viene a consultar y va viendo cómo se fue dando la historia, ¿no? Articular siempre tres movimientos. El movimiento del antecedente, algo de lo ocurrido y el efecto. Yo creo que construir casos, pensar la clínica, las viñetas clínicas de esa manera, o los casos un poquitito más extensos, ¿no? Permite siempre, de alguna manera, poner un poquitito a prueba la demostración de lo que hacemos desde el punto de vista del RAS de la clínica, del RAS de los dichos, ¿no? Creo que esa puede ser una pista interesante desde el punto de vista de cómo construir un caso o pensar la lógica de un caso, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿O por qué se hizo? ¿No? ¿Por qué habrá pasado? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Articular tres movimientos. Sí. Quizás que eso que dices es justamente un retorno a la clínica, ¿no? A ras de. Hay que retornar a la clínica. Yo tengo la impresión que te lo dice alguien que se interesa por pensar las contingencias políticas, sociales. Mi libro anterior es de eso, digamos, pero si ya que tomaste al inicio lo del retorno, me parece que hay que retornar no solo a la clínica, hay que retornar a la clínica y hay que retornar a veces a los fundamentos, al estudio sistemático, ¿no? Más libros, menos podcasts, ¿no? Hoy día uno escucha colegas que me dicen, ¿y dónde lo leyó? Y dice, no, lo escuché. Sí. ¿Dónde? En YouTube. Ah, ¿y quién lo dijo? No me acuerdo. Sí. La localización de la enunciación, de quien sostiene una idea, sostiene una perspectiva. El autor. El autor no está ubicado, ¿no? Sí, hay que retornar a la clínica y hay que retornar a los fundamentos. Y con eso vamos a estar perfectamente preparados para enfrentar los desafíos que nos vaya poniendo la época. Sí. Oye, ¿y dónde? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, por ahora entiendo que está disponible en la página web de la editorial Hammurabi y hacen el despacho a domicilio desde allí. Pienso que prontamente va a estar disponible acá también en Remus, que es la ventana del psicoanálisis y de los textos acá en nuestro país. Perfecto. Bueno, Ricardo, agradecerte nuevamente el espacio, la conversación. Gracias a la librería Remus por recibirnos acá también. Que estaremos atentos ahí a cómo tú sigues disfrutando la escritura y ver qué va pasando.
Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por la atenta lectura, la atenta precisión y la insidiosa ahí, interrogante que siempre hace un agrado trabajar en ese contexto. A Remu, insisto, creo que hacen un trabajo maravilloso hace muchos años con los libros y ahora están produciendo estos espacios que en realidad son un aire, digamos, a la reflexión y el trabajo psicoanalítico. Y muchísimas gracias también a todos los que se hayan conectado ahora o se vayan a conectar más adelante por interesarse en los granitos de arena que uno va aportando al trabajo psicoanalítico. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también, Carlos y Ricardo, por estar con nosotros, por el compartir los libros, el trabajo, la clínica y también por el reconocimiento a nuestro quehacer. Yo personalmente agradezco a Pablo Aparicio, quien ha trabajado todo este tiempo junto a mí, y también a Fabiola Kawak, que estuvo con nosotros, transitó en este espacio y lo llenó de mucha buena onda. Así que eso, a mi familia y a mis amigos, y cerramos este ciclo muy contentos y los esperamos en enero del 2023, que vamos a retomar los conversatorios y estará muy interesante el próximo año. Muchas gracias por estar.